Bendecimos a Dios por su palabra, por su palabra. El título de esta enseñanza es Iglesia, muy espiritual el título, Iglesia o asado. ¿A cuántos les gusta la iglesia? ¿Y a cuántos les gustan los asados? Amén. ¿Y qué les gusta más, la iglesia o el asado? Ay, tan espirituales todos. Allá el del fondo sí es honesto. Dios te bendiga, hermano. Iglesia o asado. Hace unas semanas, la historia es real, unos amigos de la iglesia nos invitaron a un asado. Específicamente nuestros amigos del Ministerio de Jóvenes, el equipo de servidores de jóvenes por su cuenta organizaron un asado muy informal, muy de amigos, de hermanos, y nos invitaron a Mayra, a mis hijos, a mí. Yo fui junto con mi esposa, el líder de jóvenes, hasta el año pasado, así que pues hay una cercanía bien especial. Yo me sentí muy honrado de que nos hayan invitado al asado. Cuando llegamos al asado, lo primero que nos dicen es, me lo dijeron a mí, Daniel, ¿puedes hacerte cargo de prender la leña? Entonces yo entendí que no me invitaban solo por camaradería, por amistad, por amor, sino porque de esos 25, 30 jóvenes, ninguno tiene ni idea de cómo poner el asador. Y hay que decirlo con respeto, con cariño, pero hay que decirlo, hay muchas cosas que los millennials, los centennials no saben hacer, ¿sí o no? ¿Ha visto a un millennial despinchando el carro? ¡Ay! 3 tutoriales en YouTube, llamada al seguro para despinchar el carro. Millennials, hay que tenerles paciencia. Un millennial desconoce muchas cosas. Un millennial no sabe la diferencia entre la papa pastusa y la papa de año. ¿No sabe la diferencia? ¿Sí o no? Ay, a ver, explíqueme cuál es la diferencia. No saben. Hay 2 tipos de papa, ¿cómo así? No sabe la diferencia entre el tomate chonto y el tomate cherry. No lo reconoce, la lechuga crespa y la lechuga lisa. No es lisa, batavia. Un millennial no entiende eso. Pregúntele a un millennial si sabe comer queso de cabeza. ¿Ustedes? Y el millennial dice, no, yo no sé comer queso de cabeza, yo lo como sentado. Pues es que de cabeza es muy difícil comer queso, ¿sí o no? Bueno, eso pasa con los millennials. Entonces yo entendí por qué me habían invitado a ese asado. Y ni corto ni perezoso me remango. Empiezo a hacer lo que no sé hacer. Y me doy cuenta de que yo también soy millennial. Y de que yo tampoco tengo ni idea de cómo se pone el asador. Mi esposa está de testigo. 2 horas después, todavía no había, lo digo en serio, todavía no había asado. Pero soy millennial, entonces busco soluciones, así que pedimos pizza y la pasamos de... No es cierto. Pedimos ayuda, llamamos, literalmente lo hicimos, llamamos a un tío, todos conocemos a alguien que sabe cómo hacer el asado. Y llamamos y pedimos ayuda, llamamos a los pastores y estaban orando, intercediendo por nosotros. Señor, mándales fuego, mándales un domicilio, alguna cosa, mándales, Señor. Y entendí que yo llevo toda la vida yendo a asados, todos hemos ido a un asado, pero que nunca me detuve a hacer un asado. ¿Y cuántos llevan toda la vida yendo a la iglesia, pero no se han detenido a ser parte de la iglesia? Lo escribí aquí en las pantallas, muy sencillo para recordarlo. No es lo mismo ir a un asado que hacer un asado. Y quizá muchos de ustedes suelen ir al asado y comen delicioso. ¿Qué les gusta comer en el asado? ¿Qué es lo más rico? Alguno dirá la carne de una, otro dirá la mazorquita con sal, con mantequilla. Cada uno tiene su gusto y todos vamos a asados, pero quizá alguno realmente no se detiene a ser el que prende, el que pone la leña, el que prende el asado. Entonces no es lo mismo, avanza, no es lo mismo ir a la iglesia que hacer parte de la iglesia. Y este no es un tema menor, la iglesia. Es un tema tan importante en la Biblia, tan importante para el Señor, que dedicó en su palabra, no un pasaje, no un capítulo, dedicó una carta entera al tema de la iglesia. El apóstol Pablo, en muchos pasajes, en muchas secciones, pero específicamente hay una carta que está dedicada completamente al tema de la iglesia. ¿Cuál es la carta? Efesios. Quiero que miremos juntos este pasaje. Quizá es uno de los más
contundentes en toda la carta. 3:16 dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables, ¿qué? Que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Detente en este pasaje un momento. Pablo está orando. La carta a los Efesios, que habla de la iglesia, está repleta de oraciones. Hay varios pasajes donde Pablo ora y al final cierra llamándonos a la oración. No hay iglesia sin oración. Venir a la iglesia no es venir a un asado, a ver qué tal está el mensaje el día de hoy. No, tú y yo somos la iglesia y hacemos iglesia orando durante la semana. Amén. Mira el pasaje cómo cierra diciendo: por medio del Espíritu Santo. Esta carta está repleta de referencias, de alusiones al Espíritu Santo. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. ¿Estás cultivando tu relación con el Espíritu Santo durante la semana? ¿O es suficiente con venir y degustar un poquito del asado? Hoy la carne estaba un poquito pasada. Hoy Morix predicó muy duro. Hoy el pastor, solo venimos a probar, o somos la iglesia. Pero la idea central en este versículo, leámoslo nuevamente, dice: de sus gloriosos e inagotables recursos. Algunos teólogos llaman la carta a los Efesios la chequera de la fe, la chequera del Nuevo Testamento, porque está llena de revelación de los recursos, de las riquezas que Dios ofrece a su pueblo. Y no estoy hablando de riquezas materiales, de evangelio, de prosperidad. Estoy hablando de todas las bendiciones en Cristo a las que nosotros nos hacemos, de las que somos beneficiarios solamente por la obra de Cristo, solamente por la fe en Jesús. Gloriosos e inagotables recursos. Algunos teólogos llaman esta carta el banco de tesoros del cristiano. No tenemos que pasar por la vida, no tenemos que esperar la semana hasta el domingo para poder recibir tesoros de Dios, sabiduría de Dios, gozo de Dios, santidad, amor, perdón, fruto del Espíritu Santo. Podemos venir y acceder a sus tesoros. ¿Estás viviendo así la vida cristiana? ¿O estás viendo la iglesia como un asado y solo vienes a ver qué tal está el día de hoy? Mira esta imagen que da Pablo en el capítulo 2. Él dice: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué tal esas palabras? La obra maestra de Dios. En el original, otras traducciones dicen somos hechura de Dios, pero la palabra en el griego da a entender una obra de arte, da a entender la belleza de una obra, la destreza de un artista. Y dice que somos la obra maestra de Dios. Ojo, en una sociedad hiperindividualista, tú lees esto y tú dices: uy, es que yo soy lo mejor, es que yo soy la obra maestra de Dios. No está diciendo tú, está diciendo todos en conjunto somos la obra maestra de Dios. La iglesia. Yo te digo que si tú ves la iglesia, si tú piensas en la iglesia, y cuando ves la iglesia no ves una obra de arte, cuando ves la iglesia no ves la belleza de la obra de Jesús, la destreza de la mano de Dios, no es que hay algo mal en la iglesia, es que hay algo mal en tus ojos, que no logras ver que somos la obra maestra de Dios. Qué precioso nuestro Rey. Abre nuestros ojos, Jesús. Abre nuestros ojos. Mira este versículo como avanza diciendo: Él nos creó de nuevo. Somos una nueva creación, una nueva humanidad en Cristo Jesús. O sea, a través del sacrificio de Jesús. A fin de que hagamos, di conmigo, hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y me encanta que diga hagamos, porque la iglesia no solo somos, mira que dice somos y después hagamos. La iglesia es algo que somos, pero la iglesia también es algo que hacemos. Uno es la iglesia por gracia de Dios. Él nos une, nos adopta como miembros de su familia, nos une a su cuerpo, nos une a su templo que es la iglesia. Pero al mismo tiempo nos llama y nos reta a hacer cosas que hace la iglesia de Jesús.
No es solo ser, sino también hacer. Y a veces se nos olvida esa partecita de hacer. ¿Sabes? En el asado, y es real lo que les describo, en este asado que estuvimos, hubo un momento en el que de 30 personas que estábamos ahí, 3 personas nos dispusimos a prender la brasa. 3 personas de 30. Y empezamos, duramos 2 horas tratando de prender el fuego, empezamos todas las técnicas que todo el mundo conoce. Y mientras bregábamos tratando de hacerlo, llenos de tizne la cara, para algunos es chistoso porque es sencillo, pero para nosotros era nuestra superaventura. Imagínense eso. Y los demás chicos, yo volteo a mirar y están todos sentados en redes sociales, mirando TikTok, charlando entre ellos, jugando. Alguno le dio hambre y destapó un paquete de papas y empezó a comer. Y no los juzgo, no los culpo, pero es curioso que de 30, solo 3 estaban haciendo asado. Los demás estaban esperando. Y a veces se siente así la iglesia. De todos nosotros, ¿cuántos hacemos iglesia en la semana? A veces parece los líderes, los pastores, orando, preparando el altar, preparando la enseñanza, preparando la alabanza. ¿Y los demás qué? Todos debemos estar en el asado, que es la iglesia. Todos debemos estar testificando de quién es Jesús. Amén. Todos debemos estar preparándonos en oración para venir acá para participar. Haciendo, dice el versículo. Y pasó algo curioso que siempre pasa, y es que los que estaban sentados resultaron ser expertos en asados. Desde su silla decían, no, Daniel, Jefferson, lo que tienen que hacer es, yo he visto cómo se hace, y tienen que poner un plástico y lo queman. Y otro más experto todavía decía, no, necesitan alcohol. Y otro más experto dice, no, yo he visto que lo que hay que hacer, es que ustedes no saben, pero lo que hay que hacer es coger papel o cartón y ponerlo con aceite y una vela. Y todos eran expertos en asados, pero ninguno quiso remangarse y ensuciarse las manos para poner el fuego. Y a veces la iglesia está llena de expertos que saben un montón de cómo se hace iglesia, pero que no tienen el corazón de remangarse y empezar a soplar y empezar a avivar el fuego y empezar a poner la leña y empezar a crear un altar para Dios, para que cuando vengamos el domingo esto arda de amor a Jesús. ¡Ay, Dios mío! Dios no necesita consultores. La iglesia no está llena de consultores, de asesores. Dios llamó adoradores, servidores, discípulos. Hagamos iglesia. ¿Cuántos aceptan el reto de hacer iglesia? Qué cosa tan linda. Mira el siguiente pasaje. Todo esto lo estamos leyendo en Efesios. Efesios es una carta extraordinaria. Yo creo que no nos da la cabeza ni para rasguñar 2 o 3 cositas de esta carta. Pero de lo poquito que me da la cabeza para entender, quiero compartirles algunas cosas. Quiero hacerles un resumen de Efesios. Y la carta está organizada, son 6 capítulos, y está organizada del 1 al 3. La primera mitad es una sección doctrinal, teológica. ¿Bien? Es una sección que nos muestra la verdad acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué piensa Dios de la iglesia? Es una sección, de 1 a 3, teológica. 4, 5 y 6 ya no es teología, ahora es práctica. Ya no es doctrina, ahora es aplicación. ¿Me siguen? 2 secciones la carta. La primera mitad es teórica, la segunda mitad es práctica. Doctrinal y práctica. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana es doctrina y es carácter, es aplicación. No intentes separar una de la otra. Las 2 son igualmente importantes. Ellas trabajan en conjunto. ¿Me siguen? Mira este pasaje, este versículo en toda la mitad de la carta, capítulo 4, que es la mitad, verso 1, Pablo hace una transición. Algunos estudiosos le llaman a esto la bisagra de la carta. ¿Cómo pasamos de aquí, de lo teórico a lo práctico? Dice, por lo tanto, o sea, por todo lo que les dije en el capítulo 1, 2 y 3, yo, prisionero por servir al Señor, Pablo está escribiendo desde Roma, en una cárcel, les suplico que lleven una vida digna. ¿Una vida qué? Digna. Y empieza a hablar de lo práctico, de lo digno, de una vida digna
¿Digna de qué? Del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Me encanta esta transición. Está diciendo, por todo lo que les acabo de decir, deben vivir como les voy a contar a continuación. Todo lo que son debe traducirse en todo lo que hacen. Amén. Esta teología debe traducirse en esta práctica. Y está diciendo, las palabras que usa son, hay un llamado, capítulos 1, 2 y 3, y hay una dinámica de vida, capítulo 4, 5 y 6. Así que quiero dedicar unos minutos a que entendamos un poco ese llamado. Llamado es la invitación de Dios a participar en sus planes. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es la teología de la iglesia? Y quiero dedicar unos minutos, muy bien, teología de la iglesia, y quiero dedicar unos minutos después a explicarles un poco la práctica, la aplicación de la iglesia. Amén. Y recordemos que Dios lo que hizo en este ejercicio para crear a la iglesia fue darnos su Espíritu Santo. Leímos hace un momento que todos tenemos el Espíritu Santo, no es unos pocos, todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Sabes? En el asado hubo un momento en el que estábamos allí 3 pelagatos soplando y tratando de hacer asado, y los demás estaban tan cómodos que a mí me dieron muchas ganas de coger un carbón y ponérselo coger un carbón y entregárselo a cada uno, un carbón apagado. Tuve ganas de coger un carbón y entregarle a cada uno su carbón y decirle, mi hijito, sople, mi hijito, préndalo, hágale, ensúciese, pruebe el carbón. No, pruebe lo que significa hacer esto. Y cuando esté encendido, vengan para acá y entre todos armamos este asado. ¿Qué tal esa idea? Loca, ¿no? No lo hice, hubiera sido un poco raro, pero Dios sí hizo algo así. Porque en el Antiguo Testamento había un solo tabernáculo, un solo templo donde Dios habitaba, un solo altar, un solo sumo sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, Dios toma el Espíritu Santo y a cada uno le da su porción del Espíritu. En Pentecostés descendieron lenguas de fuego, como un carbón, a cada uno. Así que tu tarea es durante la semana, sople, atice el fuego, avive el don de Dios. ¿Te imaginas cómo se ve la iglesia si llegamos todos acá encendidos en fuego? No, pero es que yo no tengo nada que hacer en la iglesia porque yo no sé predicar. Yo desafinado, negado para la música. Yo no sé cuidar niños. No me los aguanto. No, todos tenemos lugar en la iglesia. Todos tenemos algo que hacer. ¿Tú sabes cuánto me bendice en la adoración? Hace un momento estar todos juntos y voltear a mirar y verte a ti adorar al Señor. ¿Sabes cuánto me anima? ¿Cuánto me dice, no estoy solo en esto? Somos un equipo. Tu adoración al Señor es un regalo de Dios para el resto de la iglesia. Algunos estaban llorando, algunos estaban clamando. Tú eres una bendición para esta iglesia. Eres un regalo y es tu privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Rápidamente quiero mostrarles unas ideas básicas de cuál es la teología de la iglesia y cuál es la práctica de la iglesia. Miremos juntos, teología de la iglesia. Capítulo 1, el énfasis del capítulo 1 se podría resumir de la siguiente forma. Versos 10, 22 y 23. Déjalo en donde estás. El plan es el siguiente. Está diciendo que la iglesia es el plan de Dios. Que Dios tiene un plan. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Más abajo hace alusión al mismo plan y dice: Dios puso todo bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjate que está hablando de lo mismo, de Cristo como el rey del universo, de Cristo como la cabeza suprema que gobierna y domina todo. Amén. Dios, está diciendo el capítulo 1, tiene un plan que es reunir toda la creación a su orden original, reunir todo el universo bajo el gobierno ¿de quién? De Cristo. Y eso en un sentido va a pasar en el futuro. Toda la creación, toda la humanidad, todo lo que existe será sometido, sujetado al gobierno de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios empezó ese gobierno ¿con quién?
con la iglesia. Qué plan tan glorioso. Todo el universo un día nuevamente va a estar en armonía con el orden de Dios. Pero por ahora, solo la iglesia es la que está en ese orden. Todo el universo, todo ojo, toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero por ahora la iglesia es la que confiesa que Jesús es el Señor. Todo adorará a Jesús. Por ahora la iglesia adora a Jesús. Todo obedecerá a Cristo. Por ahora la iglesia obedece a Cristo. Hay una sola palabra que me viene a la mente para este plan. Es un plan glorioso. Es un plan glorioso. La iglesia es el plan más glorioso. Qué hermoso, Dios. Tú estás en un plan. Eres parte del plan de Dios. ¿Has aceptado ese plan? Amén. Número 2. Capítulo 2. Pablo avanza. Esto es un súper resumen, obviamente. Hay muchos más puntos para resaltar, pero creo que esta es la idea central. En el capítulo 2, Pablo dice: antes, verso 1, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Antes, pero Dios. Verso 13 usa la misma lógica y dice: antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron creados por medio de la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Y quiero que observes cómo dice antes y ahora. Antes, pero Dios. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Di conmigo, muertos. Y estábamos lejos. Esa es una condición bien difícil. Sabes, la iglesia no es un asunto de que Jesús viene a trabajar con gente mala y la convierte ahora en gente buena. No. Gente triste y ahora la convierte en gente feliz. No. Eso lo puede hacer un psicólogo. Eso lo puede hacer la humanidad de Carreño. Gente mala, inmoral, gente moral. La iglesia es que Dios viene a trabajar con gente muerta y ahora la convierte en gente viva. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Antes estaban lejos de Dios. El énfasis en este pasaje es hacia los gentiles, judíos y gentiles. Los gentiles estábamos lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Y en ambos pasajes termina diciendo ambos que fue a través de Cristo, la muerte de Cristo, cuando lo levantó de los muertos, la sangre de Cristo. La iglesia, número 1, ¿quién anotó? La iglesia es el plan más glorioso, pero también la iglesia es el plan más costoso. ¿Cuánto costó la iglesia? La sangre de Cristo. Ser iglesia es ser parte del plan más glorioso del universo. Ver cómo todo se somete al dominio de Cristo, someternos al gobierno de Jesús. Pero al mismo tiempo es el plan más costoso. Le costó al Señor la sangre de su Hijo. A Dios Padre, la sangre de su Hijo. Yo no sé cómo piensas tú sobre la iglesia. Sí, ir a la iglesia está bien. Para ti la iglesia tiene que ser algo sagrado, algo hermoso, porque costó la sangre de Jesús. Yo no sé cómo tratas a tus hermanos de la iglesia, pero deberías tratarlos como un tesoro, porque costaron la sangre de Jesús. Número 3. El capítulo 3 tiene un énfasis bien especial. Leamos este pasaje. Versos 3 y 6. Dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Dice Pablo que el plan de la iglesia, que la iglesia mejor, es un plan misterioso. Ya miramos qué significa eso. Otras traducciones dicen el misterio. ¿Cuál es el misterio? Verso 6 dice: el plan de Dios consiste en lo siguiente. O sea que nos va a revelar de una vez cuál era el misterio. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, el evangelio, gozan ¿qué? Por igual de las riquezas, vuelve a hablar de riquezas, heredadas por los hijos de Dios. ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál es el misterio de la iglesia?
que Dios le iba a dar el mismo estatus, el mismo nivel de bendiciones, los iba a recibir por igual a los judíos y a los gentiles. Yo creo que nosotros no logramos entender las dimensiones de esta verdad. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tanto misterio? Claro, han pasado 2000 años desde el inicio de la iglesia. Claro, ¿cuántos aquí son judíos de nacimiento? Quizás he conocido en la iglesia a una persona. Su papá era judío. Seguramente aquí ninguno. Para nosotros en nuestro contexto, en esta parte del mundo, en esta época, es difícil hacernos una idea de qué es de especial en que en la iglesia estén recibidos judíos y gentiles. Sabes, la tarea del predicador no es tanto traer la Biblia al siglo XXI. La tarea del predicador es llevar a la gente al tiempo de la Biblia y entender de qué se trataba, de qué se trata en el tiempo original en que se escribió, para poderlo aplicar al día de hoy. Piensa en el siglo I, judíos y gentiles. Los judíos han sido por miles de años, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Abraham, el pueblo elegido por Dios, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que cumple los rituales de la ley, que busca de Dios. Y resulta que de repente Dios decide, obviamente no es de repente, pero para ellos fue de repente, Dios decide que la casta religiosa no es lo importante, que los gentiles que han estado lejos de Dios también tienen acceso a todas las bendiciones de Jesús. Eso es escandaloso para el judío. No solo eso, estamos en este tiempo, en el siglo I, estamos en tiempos de Roma. Así que cuando ellos piensan en gentiles, no solo piensan en los paganos que hacen cosas terribles, sino piensan en los romanos que los tienen subyugados, oprimidos. Y resulta que ahora Dios nos dice que estos que nos han oprimido son igual de aceptados y de perdonados y de bendecidos que nosotros. No solo es difícil aceptar esa verdad, es escandaloso para un judío aceptar esto. ¿Me siguen hasta acá? Piensa en la Segunda Guerra Mundial, los nazis y los judíos. Y de repente Dios viene y dice, abrácense porque ustedes son hermanos. ¿Qué? Esa es la idea. Y de hecho sí. Y de hecho tienes que leer las historias de un nazi convertido a Jesús y un judío convertido a Jesús, judío completo, y cómo se abrazan y se perdonan en una sola humanidad. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia es el plan más, avanza, escandaloso. La iglesia, la idea de Dios de reconciliar no solo a los seres humanos con Él, sino a los seres humanos entre ellos, es escandalosa. Sí, alguien de izquierda y alguien de derecha se pueden sentar juntos a la mesa del Señor. Sí. Un negro y un blanco, sí. Un rico y un pobre, sí. El mundo quiere polarizarnos. Jesús vino a reconciliarnos, no solo con Él, sino entre nosotros. Eso es escandaloso. ¡Wow! ¿Y tú vas a seguir tratando la iglesia como un asado? ¿Y tú vas a seguir viniendo el domingo a ver qué tal está el sazón el día de hoy? A ver si quedó en su punto, a ver si el sermón es entretenido, si la temperatura en el auditorio está bien, a ver si el volumen si es de acuerdo a como debería ser, a ver si los músicos están afinados, a ver si me recibieron bien en la escuela infantil. O tú vienes aquí a ser parte de un plan glorioso, de un plan costoso y de un plan escandaloso, de que todos los seres humanos, sin importar de dónde vienen ni qué han hecho, son perdonados, cambiados, restaurados por la gracia de Dios para adorar a Jesús. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa, la iglesia del Señor. Bueno, quiero cerrar con algo de aplicación práctica. Tú dices, listo, entonces durante la semana tengo un carbón. ¿Cómo soplo? ¿Cómo lo mantengo en fuego? ¿Qué hago? Bueno, te quiero dar un par de ideas de lo que Pablo nos muestra en la segunda mitad de la carta. ¿Hasta aquí vamos bien o los perdí? ¿Bien? ¿Me devuelvo un poquito? ¿Vamos bien? ¿Explico otra vez lo del tomate chonto y tomate cherry? Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que, no, mentira. Vamos a avanzar entonces con el capítulo. Tal vez me quedó mal la cita. Realmente este es capítulo 4, 3 y 4. Lo pueden revisar en sus Biblias. Dice la Nueva Traducción Viviente, capítulo 4, dice, hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué? Unidos en el Espíritu
y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya Pablo ha explicado anteriormente esa metáfora, esa idea de que somos un cuerpo, de que somos un plan glorioso y está reuniendo todo bajo la cabeza que es Cristo. La expectativa, la aplicación práctica es: sean unidos, unidad. La iglesia alimenta ¿qué? La unidad. ¿Tú quieres vivir, dijo Pablo, de una manera digna del llamado que han recibido? La manera de vivir de una forma digna es viviendo en unidad como iglesia. Estemos unidos. Unidos, sí. Hay cosas que nos van a intentar dividir. Tenemos que superar eso que nos divide. ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo se une la iglesia? Tú lees el capítulo 4 y no habla de ser compinches y de ser amiguis y de... No. ¿De qué habla? Miren de qué habla. ¿Cuál es la unidad según Cristo? Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para... ¿Cómo nos unimos? Sirviendo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué se necesita para que esto funcione? Yo vine a servir. Nada nos une tanto como el servicio. Y en lo natural, tú no vas a ser mejores amigos de los que vas a encontrar sirviendo a Dios. Mis amigos más entrañables son aquellos con los que sirvo al Señor, porque ahí sale el carácter a la luz, las cosas feas de mí. Aquí parado, hasta bonito me veo, pero cuando servimos juntos día a día, ¡ay! Sale a la luz y ellos me cubren, me perdonan, me bendicen, me aman. Es en el servicio en que nos unimos. Así seremos un grupo muy unido. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía. ¿Cómo nos unimos? Servicio. ¿Tú quieres honrar ese plan glorioso? Únete a él. Sirve a ese plan. Trabaja en función de ese plan. ¿Cuántos van a servir al Señor? ¿Cuántos van a conservar la unidad de la iglesia? Bendito Dios. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos al capítulo 5. Dice, este está en el 4 también. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Cómo podemos conservar la unidad? Cuando nos unimos, nos chuzamos. Somos como puercoespines. Bien uniditos, pues nos da calorcita, pero nos chuzamos, nos lastimamos, nos vamos a ofender. ¿Qué hay que hacer? Perdonarnos. ¿A quién tienes que perdonar hoy? ¿A quién de la iglesia tienes que perdonar? Es que el pastor no me saludó ese día y es que el líder no me dijo que... Perdonémonos, hay que perdonar. Unidad. Siguiente aspecto práctico. Dice, así por tanto, imiten a Dios. Yo creo que me quedó mal el así. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo. ¿Qué? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se vive en la iglesia? Santidad. Lo primero es unidad. Estemos unidos, pero no nos vamos a unir en el pecado. No nos vamos a unir para lo malo. Nos vamos a unir en santidad. La iglesia cultiva hábitos santos, relaciones santas. ¿Te está costando trabajo la santidad? ¿Estás luchando con la carne? ¿Estás siendo tentado? Pues practica la unidad. Acércate a tu iglesia, acércate a tu equipo y cultivemos juntos hábitos y relaciones en santidad. Amén. Digo relaciones porque quiero que leamos juntos esto que encontré. A mí me sorprendió muchísimo. Nunca lo había entendido así. La santidad tal vez la hemos entendido en términos morales y no en términos relacionales. La santidad no es solo no hacer algo malo. La santidad es la forma en que nos relacionamos unos a otros. Santo significa apartado para los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios es que Cristo sea la cabeza. Así que seremos santos y somos santos y vivimos una vida santa cuando nosotros no somos la cabeza, sino dejamos que Dios sea la cabeza, cuando agachamos la cabeza. ¿Qué es lo contrario de santidad? ¿Qué es lo contrario de santo? Santidad, ¿qué sería lo contrario? Pecado. Pecado. La raíz del pecado, la esencia del pecado es el egocentrismo.
es querer hacer mi plan, lo que yo quiero, darme gusto a mí. Lo contrario de santidad es pecado, es yo en el centro. Si eso es pecado, entonces santidad es Cristo en el centro y no yo en el centro. ¿Se entiende? Así que Dios nos llama a tener relaciones entre nosotros que no se basan en yo soy el centro y tú me sirves a mí, sino te voy a tratar como más importante y voy a servirte. Leámoslo juntos. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo se es lleno del Espíritu? Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. La mayoría de las traducciones ponen el verso 21 como una frase aparte. Esta traducción, Reina Valera 2015, la pone como una misma oración, y en el original se da a entender por la forma del verbo que es una misma oración, una lista de cosas, y en esa lista dice que somos más santos, que crecemos en santidad, en llenura del Espíritu Santo cuando nos sometemos unos a otros. ¿Tú habías entendido esto así? ¿Por qué? Yo soy más pecador cuando yo soy el centro de todo, pero soy más santo cuando en mis relaciones soy humilde y me someto a otro. ¿Está difícil de entender? Les voy a dar los ejemplos que da Pablo rápidamente. Pablo, no los voy a leer todos, estudienlo en su casa, habla de la relación esposo y esposa, padre e hijo, amo y esclavo, que para nuestro contexto sería empleado y jefe. Mira lo que es una relación santa. El esposo brinda respeto y la esposa brinda amor. Los hijos brindan obediencia y los padres brindan acompañamiento. No exasperen a sus hijos. En vez de irritarlos, dice, críenlos en la instrucción, en la disciplina e instrucción del Señor. Inícienlos en la vida y enséñenles a pensar, es lo que está diciendo Pablo. Acompáñenlos. Los empleados brindan diligencia y los jefes brindan seguridad. Dice Pablo, no los amenacen, más bien trátenlos como al Señor, trátenlos bien. Devuélvete un segundo. ¿Tú te imaginas una sociedad, un matrimonio en el que el esposo respeta en el que la esposa respeta y el esposo ama? Unos hijos que obedecen a sus papás y unos papás que acompañan a sus hijos. Una empresa donde el empleado es diligente y el jefe brinda seguridad. Inclusive se habla de seguridad social. Seguridad es un principio bíblico. Estos son relaciones santas, donde yo me sujeto, donde yo le doy importancia al otro. ¿Cómo crecemos en santidad, iglesia? Relacionándonos con respeto, con humildad con las demás personas. ¿Por qué digo esto? Alguno de ustedes aquí tiene que salir de esta iglesia hoy, tiene que salir para su casa, para donde vaya, y decidir empezar a tratar diferente a sus hijos, a su esposo. No eres más santa porque ores 2 horas al día. Eres más santa porque dejes de ridiculizar a tu esposo cuando hables de él. Wow, alguno tiene que llevarse al corazón cómo se relaciona con las personas siendo iglesia. Amén. Termino con esto. El capítulo 6 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Firmes. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder, ¿qué? Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y lo que está diciendo Pablo es, si hay un enemigo, es el diablo, son enemigos espirituales, pónganse la armadura de Dios, vístanse de Cristo, tomen su palabra y hagan frente a esos enemigos espirituales. ¿Por qué habla de enemigos acá? Porque en la primera parte nos recordó que los enemigos no somos el judío y el gentil. El enemigo no es el otro, el enemigo es espiritual. ¿Se entiende? El plan de Dios es escandaloso porque reconcilió a las personas y ya no son enemigos entre ellos. Pero sí hay enemigos espirituales y hay que luchar contra ellos. El principio es el siguiente: la iglesia resiste a sus enemigos espirituales. Les dejo este resumen y vamos a orar juntos. La teología de la iglesia se puede resumir así: la iglesia es el plan más
glorioso, el plan más costoso y el plan más escandaloso. Y la práctica de la iglesia es esta. La iglesia pone en práctica ¿qué? La unidad, la santidad y la resistencia. Si no estamos unidos, no somos iglesia. Si no somos santos, no somos iglesia. Y si no resistimos, la iglesia lleva 2000 años resistiendo persecuciones, ataques. Si no resistimos, no somos iglesia. Tierra deseable, somos la iglesia del Señor. Estamos llamados a hacer ese plan glorioso, costoso, escandaloso. Estamos llamados a vivir unidos en santidad y en resistencia. El pastor David Platt dijo alguna vez, no es que Dios tiene un plan para la iglesia, es que la iglesia es el plan y no hay plan B. Deja de pensar en el plan de Dios para tu vida, el llamado de Dios para tu vida. Dios ya te llamó a ser parte de la iglesia. Iglesia, vamos a seguir adelante con el Señor. Vamos a ser la iglesia de Jesús sobre la tierra, una iglesia gloriosa. Amén. Quiero terminar con lo que empecé. Si quieres ponerte de pie, si quieres arrodillarte, vamos a orar juntos. No les conté cómo terminó el asado. No tuvimos que pedir un Rappi y pedir pizzas ni nada de eso. Al final, a trancas y a mochas, torpemente, estos servidores logramos prender fuego, asamos la carne y algunos de los chicos que habían estado sentados, que no habían participado, hicieron unas dinámicas, unos juegos bellísimos. Nos reímos como en mucho tiempo no nos reíamos. Juan David, que estaba por ahí, sacó la guitarra y empezamos todos a adorar a Dios. Y terminamos abrazados, haciendo una oración, dándole gracias al Señor, porque esos jóvenes podían estar en el mundo, emborrachándose, haciendo cosas terribles con sus cuerpos, con sus vidas, y en lugar de eso estábamos buscando al Señor y compartiendo su amor. Iglesia, quizá nosotros torpemente avanzamos hacia los propósitos del Señor, tropezamos, fallamos, tenemos debilidades, pero juntos vamos a participar del asado de Dios, de la iglesia del Señor, y vamos a adorar al Señor juntos y vamos a compartir, y va a haber momentos de reír y va a haber momentos de llorar, pero lo que sea que venga por delante lo vamos a atravesar juntos como iglesia. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la carta a los Efesios. Gracias, Señor, por lo que nos muestras en tu palabra. Gracias por planear la iglesia. Gracias, Señor, por reunir todo bajo el dominio de Cristo y por empezar con nosotros, quizá los más difíciles. Las montañas te obedecen, las estrellas siguen tu voz, pero el corazón humano se resiste. Quizá por eso empezaste por nosotros. Gracias, gracias. Agradécele hoy a Dios. Gracias, Señor. Gracias por un plan tan costoso, por dar la vida, Señor. Gracias, Señor, por entregar tu sangre para hacernos iglesia, familia, tu cuerpo, tu comunidad, tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Gracias por un plan escandaloso, Señor. No logramos entender lo que significa que en un punto de la historia tú dijeras, todos son bienvenidos si tienen fe, arrepentimiento. Yo soy el que regala esa fe. Yo soy el que inclina el corazón al arrepentimiento. Vengan a mí. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir esforzándonos por cultivar la unidad, la santidad. Ayúdanos, Señor, por cultivar, mi Señor, la firmeza, la resistencia. Somos la conciencia moral de la sociedad como iglesia, Señor. Ayúdanos a resistir toda ideología, todo ataque, toda persecución, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por quienes han visto la iglesia como un asado más y solamente asisten y solamente degustan y prueban. Y yo quiero que cada uno en este lugar, Señor, hoy sea inclinado su corazón para dejar de ir a la iglesia y empezar a ser iglesia. A hacer iglesia contigo, participar activamente de tu plan y de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga.